Hola, buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy encantada de hablar con vosotros. Sí, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para Beyond Taiwan. Eh, Nos gustaría hoy conocerte un poco más y cuál es la relación que tiene Susana con la diabetes. Pues total, porque es mi eterna compañera desde los 11 años. De Ujú. hecho, ya forma parte de mi vida en tercera persona, porque mi mamá tenía diabetes tipo 1 desde hacía años y mi papá también, con lo cual yo Tipo ya uno. conocía la... Sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, mi padre empezó con tipo 2, luego pasó a tipo 1 y mi madre empezó desde el principio con tipo 1. Entonces, bueno, pues la vivía en tercera persona, lógicamente no es lo mismo, ¿no? Pero cuando me diagnosticaron a mí, pues con 11 años, la enfermedad, pues digamos que mis padres sí sabían qué era la diabetes, ¿no? No como en otros casos que de repente es un shock. Fue un shock familiar, lógicamente, porque no fue nada agradable, pero sí conocían la enfermedad. Y yo también, en tercera persona. ¿Cómo se siente ser la hija de una mamá y un papá que ambos tienen diabetes? Bueno, pues fíjate que yo tenía pánico a las agujas, o sea, estaba muy acostumbrada a verla en mi casa, ¿no? Y demás, pero cada vez que veía a mi madre coger el glucómetro o la insulina para ponerse la dosis, yo salía corriendo, o sea, huía. Es curioso, ¿no? Y recuerdo que luego cuando me tocó a mí, pues tuve una conversación con la enfermera y la educadora, que bueno, tuvieron que decir a mi madre, por favor, salga de la habitación porque si no esta niña no se va a poner la insulina. Y claro, querían que fuera Mira. independiente desde el principio. Me dijeron, cariño, te tienes que poner la insulina tú porque si no, no vas a poder vivir bien. Y bueno, pues lo aprendes, ¿no? Pero sí que yo salía huyendo, o sea, yo para mí la vivía a distancia, ¿eh? A distancia. Claro. Bueno, hoy día las cosas han mejorado y mucho, porque estás dando Sí, capacitaciones y bueno, sabemos que estás en varios proyectos. Nos gustaría conocer más específicamente sobre uno, 111 historias de personas con diabetes. pues sí, mira, es un proyecto en el que estoy muy ilusionada, pero sobre todo por la respuesta que está dando la gente, que estoy recibiendo mucho cariño, palabras de agradecimiento por dar voz a las personas con diabetes. Ha sido una forma por mi parte también de agradecer todo el cariño que he recibido durante todos estos años en las charlas y luego también con la ayuda que recibí para poder publicar mi libro, ¿no? El año pasado. O sea, este año, pero la ayuda la recibí el año pasado. Entonces, bueno, pues si el año pasado conté mi historia, ¿no? Mi experiencia, pues ahora quiero contar las otras historias historias que merecen ser contadas. Y además me estoy encontrando con historias muy diversas, que es lo que yo quiero, ¿no? Pues diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 3, es decir, Ajá, familiares, sí, amigos, parejas, sí. ¿no? Todos los que nos acompañan y sufren de otra forma la diabetes. Ujú. Deportistas, gente que ha estado hasta en el Polo Norte o no, ¿no? Pero gente muy diversa. Y quiero plasmar la realidad, ¿no? Y ayer, por ejemplo, tuve mi primera entrevista con una chica de Tenerife, joven, muy maja, y me di cuenta de que, o sea, todavía afiancé más de que es un proyecto chulo, porque realmente lo que quiero transmitir a la gente que no conozca la enfermedad o a la gente que acaba de conocerla, mirar, esta chica se llama Judith o este Pablo, Ángel, Mónica, hace todo esto, fotógrafa, Sí. sube montañas, es médico, ¿no? Y tiene diabetes, ¿no? Pero que no, que sientan, que vean a la persona, que conozcan a las personas con diabetes. Perfecto. ¿Y cuál es la idea al final? ¿Publicar otro libro con estas historias? ¿Hacerlo en Pues, línea? pues la idea inicial es reunir a 111 personas con diabetes, por el número mágico del 111, ¿no? Que nos gusta Sí, tanto a las personas sí. con diabetes. Es un retazo porque ahora me estoy dando cuenta el número de historias que hay que contar, pero creo que merece la pena.
reunir todas las historias, tener una entrevista online con cada una de ellas para conocerlas y ver realmente qué es lo que, porque esa es otra característica del proyecto y es que cada uno va a elegir de lo que quiere hablar. Estupendo. O sea, cada uno, hay gente que quiere hablar del debut, hay gente que quiere hablar de que pertenece a una asociación, otros de cómo se puede competir con diabetes, cómo fue un embarazo con diabetes. Es decir, va a ser un libro en el que se va a hablar de todo tipo de cosas y van a poder ser ellos los que elijan de qué es lo que quieren hablar. Maravilloso. Eso a mí me parece que es importante, ¿no? Porque a cada uno, bueno, pues nos duele algo o queremos exponer una cosa, pues que lo Ujú. hagan. Y la idea es que cuando tenga ya todas las entrevistas, yo empezar a redactar las historias, enviarlas a las personas que han participado, que me den su autorización y su ok sobre lo que he narrado, y enviarlo a la editorial libros.com, que es con la que publiqué Los sueños no tienen encima, para iniciar una campaña de crowdfunding para conseguir la financiación para publicar el libro. Y luego ya entraría en la edición, la maquetación, etcétera. Sí es verdad que ayer, al realizar la primera entrevista online, me di cuenta de que la entrevista había quedado muy chula, muy natural, fresca, Ujú. y hablando con la persona entrevistada, lo comentamos, ¿no? Que quizá, ¿por qué no? Poder ir subiendo en YouTube o en otras plataformas pues las entrevistas para que la gente pues, se vaya uniendo, lo Sí, vaya, ¿no? De forma visual. Y es algo que estoy dándole vueltas, es lógicamente con sus autorizaciones. totalmente, es un buen proyecto y aprovecho la ocasión para invitar a todas las personas que están participando a contactarse con nosotros en Beyond Taiwan en español y si lo desean, poder contar su historia y su experiencia y también cómo se decidieron a participar en tu proyecto, Susana. Eh, Muy nos- bien, claro que sí. Genial. Nos mencionaste sobre tu libro, Los sueños no tienen cima. Por favor, nos gustaría saber un poquito más sobre diabetes y cimas, montañas y montañismo. Cuéntanos tú. Pues mira, es un libro que escribí durante el confinamiento. Empecé a escribir en no, marzo del 2020. Era un proyecto que quería hacer desde hacía mucho tiempo, pero lo que nos pasa a todos es que tenemos muchos proyectos, mucho trabajo y al final no nos sentamos nunca para hacer lo que realmente a veces queremos hacer. Sí. Pero como estuve obligada a parar, pues empecé a hojear fotografías de viajes y empecé a escribir con el corazón. Y empecé a compartir incluso algunos capítulos en redes sociales para entretener a la gente y hacerle pensar en otra cosa que no fuera COVID, pandemia, ERTE. Ajá. La gente se enganchó y dije, bueno, pues voy a lanzarlo a la editorial a ver si les gusta. Y gustó. Y lo que le narro en el libro es una experiencia como cualquier otra que me van a poder contar en ese proyecto de 111 historias de personas con diabetes, porque el libro empieza en el box de un hospital con una niña asustada que no se dirigen a ella los médicos ni nadie, pero que escucha que la niña es diabética y ella se llama Susana y no entiende qué está pasando. Ajá. Eh, Tiene mucho miedo, pero bueno, decide que va a perseguir sus sueños porque resulta que tiene una visita inesperada en ese box de alguien muy especial que le dice que va a poder hacerlo. Bueno, cuento la adolescencia, cuento los inicios del debut en diabetes, cómo fue, lo que puede contar cualquier persona con diabetes, ¿no? Cómo reaccionaron los amigos, los familiares, el entorno del colegio, el instituto, el primer novio, todo, Ujú. anécdotas, hay muchas risas, hay mucho, bueno, pues hay gente que le saltan las lágrimas, es un libro que emociona, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues esa persona al principio se aparta del deporte, pero luego, sin embargo, bueno, pues se aparta del deporte porque no tiene la educación diabetológica óptima, pero con 20 años, bueno, pues se cambia de región del país, se va de Navarra al País Vasco, se Ujú. enamora y Ajá. empieza un viaje diferente, primero por los senderos del País Vasco para luego iniciar otros viajes a sitios más lejanos. Lo ¿Aprendiste importante es que euskera, Susana? no, ¿O no, es no? algo Es que muy tengo pendiente. difícil. A ver, es un lenguaje precioso porque realmente te das cuenta que muchas de las palabras, el significado de las palabras o la forma de definir
las cosas, ¿no? En euskera es como todo llama a la naturaleza, como si fuera un lenguaje indio, ¿no? Ancestral, porque realmente es un lenguaje No, ancestral. de hecho no es una lengua romance, está en Eso es, España, eso pero es, el origen eso es es. distinto, sí. Eso es, aprendo, o sea, sé muchas más palabras que cuando vine, pero es una asignatura pendiente, ¿eh? Cuando Sí. deje estos proyectos tendré que ponerme Uf, a estudiar euskera, que ya es hora, pero es sí. complicado, es complicado, es Sí. complicado. Y si quisiéramos leer tu libro, ¿dónde lo podríamos adquirir o conseguirlo? Porque nos lo estás contando y por ahí decimos, ay, no, yo quiero conocer la historia de Susana. Pues está en libros.com, Ujú. ahí lo podéis adquirir, se llama Los sueños no tienen cima y lo bueno es que está tanto en digital como impreso, es decir, ahí se puede adquirir de las dos formas. Esta es la portada. Ah, qué ¿Vale? hermoso. Aquí, esta imagen precisamente no es de montaña, es de Groenlandia. En 2014 hicimos una expedición a Groenlandia y esto es el Inlandis. Entonces, bueno, recorrimos parte de la capa de hielo y tal, y al final la elegimos como portada porque nos parecía muy, muy llamativa y como Mm, es un poco metáfora de las montañas heladas, ¿no? Entonces, la silueta. Entonces, bueno, pues qué nos hermoso. parecía un... Eso es. Qué hermoso. Bueno, hay muchas personas que tienen diabetes y como en tu caso mencionaste, por diversos motivos, como pueden ser la falta de educación diabetológica, no se anima a hacer deporte. Un mensaje para las personas a las que les gustaría hacer deporte, pero todavía no tienen esas herramientas que necesitan. Hacer deporte con diabetes es complicado, como todo en la diabetes requiere un aprendizaje y un autoconocimiento de la enfermedad, ¿no? Entonces eso es lo que yo tuve que hacer. Cuando ya me decidí a empezar a hacer deporte, senderismo, ascensiones, etcétera, pues me tuve que ir conociendo a mí misma, ir anotando todo lo que me iba bien, lo que no me iba bien, ensayo-error, controlar las dosis de insulina, cuántos hidratos tomaba, llevar siempre la mochila cargada pues, de geles, de alimentos que nos puedan ayudar, planificar muy bien la ruta, saber si voy a poder parar en algún sitio, si voy a poder tener acceso médico o no, o si voy a poder tener a un supermercado cerca al que echar mano o no, porque son montañas, pues a veces, la mayor parte de las veces es imposible. Y para cualquier otro deporte, planificarlo muy bien, ¿no? Si vas a iniciar el deporte a las 5 de la tarde, pues hacerte más controles glucémicos antes, durante y después, para ir aprendiendo cómo responde tu cuerpo, porque mi experiencia es una, pero cada persona con diabetes somos diferente. Y Claro. la respuesta que tenemos ante los diferentes estímulos que nos rodean son diferentes. Entonces tienes que conocerte. A las personas que antes de debutar en diabetes practicaban deporte, por ejemplo, imagínate una persona que hacía bicicleta, ¿no? Ujú. Bici, salía todos los días, rutas, no sé qué, ¡pum! Le diagnostican diabetes. Bueno, que se tranquilice. Primero tiene que conocer la diabetes en su hábitat normal, que no sea la bicicleta, ¿no? Conocer su nueva situación, aprender de ella. Y luego acordarse de cuando empezó a andar en bicicleta, que hacía esas rutas más pequeñas, al lado de casa, de forma más controlada, para ir saliendo poco a poco de su zona de confort e ir conociéndose poco a poco, pero con esa, digamos, con esa tranquilidad de que está cerca de casa y de que está diciendo distancias que se pueden controlar. Y Sí, luego ya volver a poder hacer lo mismo que antes, ¿no? Pero tiene que retroceder para luego dar un salto y impulsarse de nuevo. Y a las perfecto. personas que tienen diabetes y que quieren iniciar, que busquen el deporte que les gusta, que a todo el mundo nos gusta uno. ¿Eh? Y que aprendan. Tienen que aprender porque además van a mejorar su control metabólico, eso es cierto, van a estar más felices, eso es fundamental. Sí. Y bueno, y es que merece la pena. Bueno, Susana, pues querría agradecerte de nuevo tu tiempo por esta entrevista, tu testimonio y quedamos en contacto. Por Muchas gracias. supuesto, para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Gracias, Susana. Gracias.